Hola, buenos días. Vamos a retomar en esta semana las clases de su módulo 2. Vamos a ver el código primeramente para la creación de una calculadora. Vamos a ver la creación de una calculadora porque con esta nos permite manejar los elementos como son las etiquetas, campos de texto y botones. Y de esta manera se arma una calculadora como la que estamos viendo aquí. Ok, los objetos que vamos a tomar en cuenta son un formulario, es el objeto principal, por lo tanto es una clase principal. Dentro de ese formulario vamos a poner un panel para que nos permita poner un color, un fondo, un texto, y después cada uno de los botones, tanto los dígitos como las operaciones, van en botones. El campo de texto será para mostrar el resultado. Para cualquier programa que sea elaborado en Java, por ejemplo, en este caso en un formulario, se tienen que seguir los siguientes pasos. Primero es crear el esqueleto con la nueva aplicación, añadir los componentes necesarios al formulario, definir las propiedades, por ejemplo, color, tamaño de letra, tipo de dato, etc. Escribir el código para cada objeto, guardar la aplicación y crear un archivo ejecutable, que es el último paso. Para crear el esqueleto, nosotros vamos a crear uno de esta forma. Entonces, ya en NetBeans, bueno, allá tenemos el paso previo de crear proyecto, nuevo proyecto, debe ser Java Application, insertar un formulario y de esta forma vamos a ir obteniendo los elementos de la paleta que es contenedores swing o controles swing, ¿sí? Y de esta forma vamos armando esta calculadora. Al hacerle al botón derecho, podemos, por ejemplo, definir el background en amarillo, como se ve aquí, el tipo de letras, o sea, 14 negrita, etcétera. Estas son las propiedades. Ya que tenemos todos estos elementos en nuestro JFrame, vamos a tener toda esta lista de componentes. Y le cambiamos el nombre a las variables y vamos a tener botón. En lugar de tener botón 1, 2, 3, botón 4, botón 5, le cambiamos a dígito 1, dígito 2, etcétera. Este programa yo se los voy a dar hecho para que ustedes vean cómo funciona, ¿ok? En este punto, como ejercicio, les pediría un diagrama de flujo que nos dé los pasos para definir cuál es el procedimiento para hacer un cálculo. Entonces, repasamos los pasos y vamos que en el inicio vamos a crear un formulario, vamos a definir variables. Esto lo pueden poner en el diagrama de flujo, yo nomás se lo estoy poniendo por pasos. Métodos, si la entrada es ninguna, ¿qué método se va a usar? Poner un método de entrada para CE, definir las posibles entradas. Mis posibles entradas serán un dígito, un operador o un espacio en blanco. Entonces voy a tener mis variables definidas, por ejemplo, la última entrada es entrada punto ninguna. Bueno, de este lado están definidas en sus tipos booleano, char, byte, doble, etc. Última entrada es una clase. La clase está definida por si es punto decimal falso, operador, número de operandos, operador 1 y operador 2. Cuando yo ejecuto este programa en NetBeans, voy a tener una entrada aquí que es ninguna dígito, operador o C. C es para limpiar pantalla, ¿sí? Entonces voy a tener este tipo de datos. Cuando yo tenga el método para borrar entrada, este es el código que se le va a poner. De esta manera la calculadora funciona así. Doy un dígito, después selecciono el por, que es la siguiente pantalla, pongo un 6 y me da el resultado de 54. De este procedimiento es el que necesito que hicieran su diagrama de flujo. Para la práctica, bueno, esta práctica integradora ustedes no la van a hacer, nada más me gustaría que vieran cómo se ejecuta el programa si es que lo pueden hacer. Y vamos a ver estos elementos, que es el diseño del borrador, el diseño y la programación de estos elementos, nada más. Bueno, entonces vamos a ver en NetBeans. Tengo aquí
Déjenme compartir pantalla. Tengo este proyecto que es calculadora, aquí. Ya que lo tengo seleccionado, le voy a dar archivo, en mi caso, y le voy a dar exportar, y me lo va a dejar en un proyecto empaquetado. Este será así. Este es el que les voy a mandar. Ustedes van a recibir un archivo empaquetado. Cuando ustedes entren a NetBeans, se van a ir aquí a archivo, abrir proyecto, más bien, perdón, importar proyecto, importar archivo, importar proyecto y dice de un archivo zip. Si ustedes descargan el archivo zip y desde aquí lo abren. Vamos a ejecutar esta calculadora. Aquí está. Bueno, antes de ejecutarla les voy a mostrar el archivo fuente, ¿sí? Aquí lo que me interesa que vean de esto son las operaciones. ¿Cómo hago una operación? Voy a poner, por ejemplo, aquí está, la multiplicación, la suma. Es un switch, eso es lo que quiero que me pongan en el diagrama de flujo. Yo recibo un operando, que sería este, y lo voy a usar con esta función de parse doble, cambiarlo a doble. ¿Por qué? Porque mis formularios, estos, todos los, todos los botones, todas las cajas de texto, cuando yo le escribo un texto, son justamente eso en formato string. Entonces, aquí es necesario esta función de parse. El parse me cambia a entero o a doble. En este caso yo estoy pidiendo que me lo cambie a un doble. Parse doble, lo que yo tenga en la pantalla en donde tuve mi texto, ¿sí? Y ya que tengo el operador uno y el operador 2 ya los cambié, ajá, a, a dobles, entonces ya procedo a hacer la operación. Aquí está la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿ok? Ahora vamos a... Esta es una explicación de que estamos usando botones y que estamos haciendo la operación con el parse in. Para eso se va a hacer una práctica que, bueno, ya había quedado que ustedes no la iban a ejecutar. Si pueden ejecutarla, ejecutan, y si no, pues la vamos a hacer en la libreta, nada más. A ver, permítanme compartirles la pantalla. Vamos a compartir ahora la pantalla de la presentación. Ahí está. Ok. Entonces, ya que se vio cómo se funciona la calculadora, vamos a usar una práctica para usarla. Lo primero es hacer un borrador en la libreta. Aquí lo que se les pidió fue eh, usar en el proyecto de la composta. Ustedes lo harían por su unidad económica. Ahorita les voy a explicar cómo. Lo primero es hacer un borrador en la libreta, tal como hicieron el de tu nombre, el del saludo. Dibujan su formulario, qué botones llevaría, ¿sí? Después su diagrama de flujo, que me digan qué operación se va a hacer. Después vamos a hacer el diseño de la interfaz de usuario en NetBeans, ¿ok? Para el diseño de la interfaz van a usar igual etiquetas, campo de texto y botones. Vamos a ir a NetBeans y generamos un nuevo proyecto. Este fue el de la práctica composta. Ustedes le llamarían práctica y la empresa donde están, por ejemplo, práctica ACOPSA, ¿sí? Ya que tenemos esto, aquí en la parte amarilla del paquete donde dice práctica composta, siempre va a generar por default práctica composta.java. Ustedes van a hacer clic en el botón derecho aquí de la práctica composta para generar su formulario, que puede ser de esta forma.
Ustedes me van a definir un formulario en el que hagan un cálculo. A lo mejor ya lo necesitan, a lo mejor ya lo tienen. Por ejemplo, cálculo de pagos. Si yo tengo que el kilo cuesta 60 pesos y estoy preguntando cuántos kilos está comprando un cliente, hago clic en el botón y aquí me va a dar el total y el botón de salir. Esto en la libreta sería la primera parte que entregarían, por favor. Ya que hice el diseño, perdón, aquí también va un panel, ¿sí? Ya que está el diseño, botón derecho, eventos, en el botón de calcular, eventos, action performer, y van a poner el dato, la operación que se va a hacer. Entonces yo aquí en cuántos kilos estoy obteniendo un dato, por ejemplo, un 5, ¿sí? Voy a definir una variable que es tipo doble, que se llama total. Y voy a tener una variable doble que se llama precio y que le puse los 60 pesos que están aquí. Ahora, para calcular mi total, aquí la definí como doble, ahora la voy a calcular. Voy a multiplicar el precio que puse aquí por lo que obtuve en el JTextField 1, es decir, cuántos kilos. Este 5 que está aquí se obtiene con esta función que es .getText y la voy a convertir a doble con esta instrucción de parse doble. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es multiplicar este 5 por 60 y dejarlo en la variable total. Este resultado lo estoy mostrando en una etiqueta, en la que abajo se ve el 300, es mi J la B6. Ahí con la función .setText estoy poniendo el total, pero vean que se vuelve a convertir de doble a texto. Entonces pongo toString, doble.toString, estoy haciendo el cambio. ¿Por qué? Pues porque las etiquetas solamente me muestran textos, no me muestran números. Entonces, ya que hice ese cambio, ya se puede mostrar mi resultado en el formulario tal como se está mostrando aquí. El botón de salir, en este botón que está aquí, salir, igual botón derecho, acción, performe, y lo único que voy a poner es mi system.exit.0. Entonces, la actividad de esta semana va a ser este código, esto del doble total precio, que ustedes vayan a multiplicar aplicado a su unidad económica en la libreta con su dibujito como está aquí y el del botón del System Exit con su dibujo, con su texto y su dibujo también. Y eso es lo que van a entregar para esta semana. También le van a hacer a esta práctica integradora el diagrama de casos de uso y su diagrama de actividades. Está muy chiquito, el diagrama de casos de uso y el diagrama de actividades. Esta es la misma pantalla que se está acá, entonces ya no se requeriría, es la pantalla de ejecución del programa de una simple multiplicación. Por ejemplo, con Cintia, ¿no? Que se compraron 5 mangueras, cada manguera cuesta 70 pesos. Pues ahí, entonces aquí, precio por manguera 70, leemos el dato de cuántas mangueras se compraron, calcula el total y ahí está el resultado en la etiqueta. Solamente en libreta. Los que quieran hacerlo en NetBeans, también lo pueden hacer en NetBeans. Y esta parte de aquí es la ejemplo de cómo se hace un programa ejecutable. Me voy a mi práctica Composta o práctica AppCopsa o práctica Firefox, la práctica que ustedes hayan hecho. Con el botón derecho selecciono limpiar y construir y solamente en el caso que lo programen. Si no lo programan, no. Pero de todos modos está bien que sepan cómo se hace un programa ejecutable en NetBeans. Selecciono limpiar y construir y me genera en mi carpeta que es NetBeans Projects, con el nombre de la práctica que yo tengo. En la carpeta dist es de distribuir el programa que acabo de hacer. Ahí me genera un archivo .jar. Entonces yo este archivo .jar lo puedo mandar por WhatsApp, lo puedo mandar por correo a quien sea que no tenga instalado NetBeans y lo puede ejecutar sin problema. Esta es práctica composta y vean que dice ejecutable jar file. Así es como se genera un archivo ejecutable. Y entonces sería el código de la multiplicación, la que vayan a hacer, la del
El botón de salir, su diagrama de casos de uso, entonces van 1, 2, 3, diagrama de actividades, 4. Nada más, todo eso en la libreta. Y estas presentaciones y el archivo fuente de la calculadora se los pongo en Claro. Y entonces espero sus dudas. Al ratito haremos una sesión de dudas. Yo les indico la hora. Gracias.